Perfecto, muy bien. Pues un poquito, he hecho muchas cosas, soy un cuate muy inquieto, pero lo más importante quizás de todo lo que leyó Emilio, que le agradezco de haber leído todo el pergamino que de repente parece, es lo más importante para mí, para mi gusto, es que soy amante de los fideicomisos y del ecosistema financiero mexicano. La verdad, creo que tenemos una gran oportunidad de hacer muchas cosas. En México tenemos un súper ecosistema financiero, tenemos una forma de ver la vida diferente que ojalá y compartamos con el mundo. Y bueno, un poquito de quiénes somos nosotros y quién nos trae, por qué nos trae al gobierno corporativo que creemos que es la pieza clave de la mayor parte de las estructuras o de lo que tenemos que trabajar en México. Esto lo digo después de haber estado en muchas fiestas. Nos hemos dado cuenta desde hace muchos años que el gobierno corporativo es la llave que abre el mantenimiento de las compañías, el mantenimiento de los fideicomisos y tal. Y bueno, dentro de lo que hacemos, básicamente nos gusta diseñar, organizar, estructurar, implementar y en su caso operar diferentes elementos, y cuando digo elementos me refiero a vehículos jurídicos o de goodwill, como podría ser un protocolo de accionistas, un protocolo de familia, básicamente para mitigar los riesgos y buscar cuatro tipos de utilidades en lo que hacemos: económica, social, cultural y obviamente ambiental. Básicamente lo que buscamos con nuestro trabajo es que las compañías o los vehículos, los modelos asociativos que usemos, las personas y las familias de las personas estén todas tranquilas al hacer cosas, ¿no? Esta presentación seguramente se la haremos llegar. Ahí está un poquito la trayectoria de TM Sourcing. Les puedo decir que hemos trabajado con más de 600 clientes. Cuando digo que hemos estado en muchas fiestas, hemos estado en quizás más de 3,000 operaciones inmobiliarias, más de, hemos atendido a más de 290 intermediarios financieros de una u otra manera. Esos son los clientes que podemos poner públicos, puesto que son autoridades y tuvimos que pasar algún proceso público para llegar a ellos. Pero bueno, hemos estado en muchos ambientes al respecto, ¿no? Entonces, tenemos un montón de lecciones aprendidas eh, que nos gusta presumir. Y regreso un poquito al gobierno corporativo, que hace algunos días tuvimos un evento con este tema de las reformas a la ley del mercado de valores. Hicimos una plática ahí la UBA, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la propia Bolsa y nosotros, bueno, y CAIFE, perdón, y nosotros, hablando de qué pasaba. Y Edson, el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tiene que ver con emisoras, hablaba de que la supervisión te ayuda a mantener la empresa en el transcurso del tiempo. Que ellos no buscan, lo que buscan es que las empresas perduren a través del tiempo. Y si no se toman buenas decisiones, no va a caminar eso. Por lo tanto, las buenas decisiones se necesitan muchas cabezas. Y todo lo que yo les puedo resumir de los clientes es que terminamos con un buen gobierno corporativo. Hay que trabajar en eso. ¿Quiénes son nuestros clientes? Familias, pymes, inversionistas institucionales, desarrolladores inmobiliarios, países, autoridades e intermediarios financieros. Entonces, un poquito la propuesta de esto era decirles, pues hemos estado en varios lados eh, y creemos que desde el punto de vista de todas las aristas se tiene que ver el tema del gobierno corporativo. Y nos gusta empezar hablando de las personas. De repente vemos que los empresarios, y voy a hablar de los empresarios porque es lo más fácil, porque yo aquí hablaría de cualquier stakeholder.
pues tiene diferentes necesidades y las diferentes necesidades se reflejan en lo que nosotros llamamos el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación primero tiene que ver con qué quiere la persona, lo que tiene que ver qué quiere la pareja, para ver los hijos, y todo esto representado por muchos temas de corazones sentimentales, para luego llegar a qué quiere la familia en general. De repente tenemos negocios con, con los hermanos y tal, con los socios que están fuera de ese negocio y con la sociedad. Dentro de la plática vamos a concluir un poquito con los diferentes modelos o cómo puede ayudar el fideicomiso en las diferentes instancias, pero quiero transmitirles que la forma que vemos nosotros esto es que tenemos al stakeholder, al corazón del stakeholder y a los sentimientos del stakeholder hasta dentro de la toma de decisiones, ¿no? Las decisiones de Emotional Driven son muy complicadas porque no tienen referencia, ¿no? Ahí esperamos que las cosas salgan bien, esperamos que vayan con orden, pero las emociones nos llevan a lugares donde no sabemos, ¿no? Y nos gusta empezar muchas de las pláticas con esta lámina, porque como consejeros, en general, tenemos que entender esta parte de los corazones. Si no entendemos lo que vive la persona, aunque vaya a ser rico, no lo vamos a mantener contento y no se va a mantener el ecosistema contento. Recuerden que Hemingway, que fue un gran escritor, se acabó suicidando. Un escritor exitoso, un escritor que tenía un montón de cosas. Entonces, los corazones hay que tenerlo ahí, hay que tratar de llevar los negocios hacia corazones sanos y bolsillos llenos. Y un ejemplo de esto bien corporativo es cuando el director general le propone al consejo de administración salir a bolsa. Ustedes se imaginen el miedo, no sé cuántos de ustedes lo han vivido, pero el miedo que puede causar el proponerle al consejo de administración la salida de la emisión pública de valores, ya sea deuda o capital. Imagínate lo que puede sentir el director general o el coraje todo lo que puede implicar proponerle al consejo, en todos los consejos que pueden ser considerados decentes, pues va a haber aquel que está cuestionando todo lo que pasa eh, y vamos a encontrar ese dolor de decir, oye, ¿qué fortaleza tuvo el director general para proponer al consejo esto, ¿no? Si el director general sale con el corazón roto de esa reunión, no vamos a tener un tema positivo, ¿no? Luego tenemos que entender también que los seres humanos no solo tenemos eh, el negocio o las acciones de las compañías privadas, también tenemos bienes que están en bolsa, tenemos bienes que son inmuebles, tenemos derechos en diferentes países, en diferentes jurisdicciones. Y todo esto tiene que ver con la persona que está tomando la decisión y que está proponiendo cosas, ¿no? El dueño de la compañía tiene que cuidar su parte sentimental, tiene que cuidar sus bienes, tiene que estar claro hacia dónde va y hacia dónde le gustaría estar, ¿no? Nosotros pensamos, o nos gusta proponer que hay como tres grandes tipos de diseño para la persona, el stakeholder o el dueño del negocio, el socio mayoritario, el de mayor influencia, como lo le queramos poner, eh, donde él debe considerar tres formas de diseñarse a sí mismo, que en muchos de los ámbitos se los debemos transmitir a los consejeros. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Cuál es el legado que yo voy a hacer? El legado me refiero un poquito como ahí tienen a Picasso, que dejó todo para la sociedad y sacando todos sus cuadros fuera del mercado, o si quiero buscar que sea una dinastía. Y cuando ustedes les plantean en un consejo
o les pueden, en una reunión de diseño de estrategia, cuando ustedes hablan de que una compañía puede lograr ser una dinastía o que una familia puede lograr ser una dinastía, hay que considerar eso de una manera muy, muy particular, porque tenemos que pensar en cómo ese negocio tiene que salir hoy adelante, cómo en el mediano plazo tiene que generar eh, suficientes elementos tanto psicológicos, económicos, sociales, en fin, para ir adelante, y cómo esto tiene que aguantar diferentes generaciones al respecto, ¿no? La pregunta de, ¿queremos hacer una dinastía? Es súper pesada, de repente dicen, no, pues una dinastía es la que tiene el señor Slim, y no, yo les puedo hablar de varias dinastías, en particular me gusta mucho el café, entonces en, en Veracruz pues, tenemos al café de la parroquia que va en la tercera generación, ya podemos hablar de una dinastía. En fin, entonces, cuando uno se sienta como consejero a pensar qué debe de hacer, creo que hay que pensar desde el de 300, de 32,000 pies de altura hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Y los 32,000 pies de altura es hacia dónde debe ir esa familia, ¿no? La otra cosa que me parece que es fundamental, entrando en el día a día, es cuáles son los modelos asociativos que tenemos. Estos modelos asociativos tienen que ver con la naturaleza de la cosa que propongamos, de lo que vamos a hacer y, en fin, las restricciones y demás cosas que se tienen, pues son muy claras por cada una de las figuras. Aquí básicamente están, desde mi punto de vista, los modelos asociativos para hacer algo que se puede entender. Uno es la asociación en participación. Me parece que en México esa figura no funciona muy bien, porque el asociante es el dueño de las cosas y entonces si hay un problema, pues hay que ir a pelear o a discutir con el asociante o la familia del asociante. Nada más piensen ahorita con lo que estamos viviendo, el Poder Judicial, el ir a pelear cosas con el asociante. Y por el otro lado, para el asociante es un peligro porque es el responsable fiscal. Prácticamente es una figura que está muerta en México, funciona. Las asociaciones civiles no tienen fines de lucro, tienen su gobernanza tiene que ir hacia no tener fines de lucro. Las sociedades civiles tienen que ver con actos de materia civil que tienen ya algo que ver con dinero. Las sociedades mercantiles, hay una serie de sociedades mercantiles que pues conocen bien. Los fideicomisos y las fundaciones de interés privado existen en algunas jurisdicciones, sobre todo aquellas que vienen de, de visiones holandesas, ¿no? O de los Países Bajos. Eh, ¿Qué pasa con los fideicomisos? Los fideicomisos, nosotros, los mexicanos, les, les sumo que somos el número uno fideicomiso del mundo. Tenemos alrededor de 11 billones de pesos en español, es decir, millones de millones en activos administrados en fideicomisos. El número uno a nivel mundial. El país que nos sigue es Colombia, que debe tener el 10% de esto, quizás el 10 y el 15% de estos activos administrados. Y entonces, y esto viene de más de 100 años de tener lecciones aprendidas. La actividad fiduciaria hoy día en México lleva, el primer fideicomiso nació en 1906, 1908 para garantizar los trenes, los créditos de los trenes en México. En 1932 se incluye en la legislación mexicana y como jurídicamente tiene muy pocos artículos que lo regula, la creatividad ha sido mucha durante muchos años y yo creo que hoy tenemos una gran estructura fiduciaria en México que puede resolver muchos problemas muy serios. ¿Y por qué los modelos? Y cuando hablamos de buscar institucionalizar y buscar el tener esta fortaleza como empresa, básicamente la vemos por tres vías.
Uno, para que los socios tengan mayor valor, información de sus, de sus negocios, de sus compañías, comisos, asociaciones, en fin, que los clientes tengan un mejores proveedores y que sean, que puedan entrar al financiamiento. Y a nosotros nos gusta decir que todos los negocios, y me refiero a negocios en general, a todos estos tipos de vehículos, de modelos asociativos, tienen como 5 grandes etapas de madurez. Nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y espinos. Y si ustedes ven esta lámina, en la parte baja, ahí dice órganos de gobierno, hacemos lo que pasa en el día a día con estas empresas, ¿no? Cuando nace, tienen un administrador único, 2 voces, un diablito y un angelito en cada hombro. Cuando están en crecimiento y quizás en primera etapa de consolidación, se invita al consejo a la gente de la propia compañía. Eh, Cuando estamos ya en consolidación, tirándole alta calidad, invitamos a algunos independientes amigos que no nos cobran, alta calidad, ya consejeros independientes y spin-off, consejeros independientes incluso de otras industrias. Esto mismo pasa también en los fideicomisos. Tenemos fideicomisos tan complejos como un Fonatur, eh, que básicamente durante muchos años dictó qué pasaba en el turismo en México. Un central de abastos, que también tiene un órgano de modelo, un gobierno corporativo bastante complejo. Y todos han pasado por estos ambientes, ¿no? Entonces, tratando de ponerle alguna idea o tal, es dejar que ustedes vean que el fideicomiso, como cualquier emprendimiento, debe de tener este órgano de toma de decisiones al respecto. Este órgano que nos va a llevar a poder eh, poner llevar el vehículo hacia donde debe de estar. Y ahorita voy a tocar en casos más específicos cada uno de estos temas. No sé cuántos de ustedes están acostumbrados a usar fideicomisos. Bastante lo usamos en el mundo inmobiliario. De los fideicomisos A más B, ¿no? El que pone el terreno y el que pone el dinero, ¿no? O de fideicomisos pasivos para hacer joint ventures con socios también. Como modelo asociativo tal cual. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguno de sus clientes, amigos, ha trabajado con fideicomisos patrimoniales? Nosotros lo hacemos con fideicomisos fuera y también para control accionario. Buenísimo. ¿Alguno de ustedes ha ido a Toluca por la carretera? Sí, está estructurada como fideicomiso. Es correcto. La terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, que está cayendo, pero bueno, pues la estructura jurídica está bien bonita, también es un fideicomiso. En fin, si ustedes se ponen a pensar cuánto es la intervención que se tiene con fideicomisos, la verdad es muy grande. Para todos aquellos que no están acostumbrados a la figura, les cuento que el fideicomiso es un contrato que está en la ley de títulos y operaciones de crédito, que básicamente lo que dice es que le vas a aportar en propiedad, y recalco propiedad, al fiduciario ciertos bienes o derechos para que éste los administre conforme se establece el contrato y en determinados momentos se le entrega a ciertos beneficiarios, ¿no? Entonces son 3 partes: el fideicomitente, quien es el dueño de las cosas y les aporta; el fiduciario, quien recibe en propiedad estos bienes; y por último, los fideicomisarios, llámenles beneficiarios, que son los que reciben los beneficios de esto. Eso es lo que dice la ley. Y aquí se empieza a ver
diferentes, o empieza a haber dos grandes elementos que a mí me gusta poner sobre la mesa, que es uno, que se aporten propiedad, bienes o derechos. Los derechos tienen que ser patrimoniales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo aportar mi derecho de ser mexicano, mi derecho de adopción, mi derecho de llamarme de nombre. Esos derechos no se pueden aportar porque no tienen un precio en el mercado, pero sí puedo aportar mi derecho a votar en asambleas. Sí puedo aportar aquellos derechos que no son personal, que eso es bien importante para la actividad que ustedes desarrollan. Y la segunda, pues bienes que pueden ser de diferentes clases, ¿no? Para de diferentes clases. Y por otro lado, esta propiedad se, se divide en tres. O sea, cuando la aportamos a fideicomiso, se desdobla en tres grandes partes la propiedad. La primera es quién es el titular, que es el fiduciario. ¿Esto qué quiero decir con esto? El fiduciario va a ser el dueño del registro público de la propiedad de un inmueble. El fiduciario va a estar en el registro público de la propiedad como el dueño. Esta propiedad está limitada por el mandato que se establece en el contrato y el objeto del fideicomiso. Esto es sumamente importante. Entonces, el fiduciario es dueño, pero está limitado. La segunda parte, y ustedes es algo que saben muy bien, es el tema del control. El control lo tiene el comité técnico, eh, es decir, el fiduciario es el dueño, mas no controla porque está limitado por el contrato. Generalmente el contrato puede o no tener un comité técnico. La recomendación es que siempre tenga un comité técnico para sacar las cosas adelante, que tiene que estar muy bien diseñado ese comité técnico. Es donde toda la experiencia de ustedes puede hacer muy bien mucho bien a la sociedad, porque ahí se tiene el control, ahí se toman las decisiones. El comité técnico es el que le va a instruir al fiduciario, al titular, lo que va a hacer con esos bienes o derechos. Y el tercer punto donde se desdobla es al hablar de impuestos. El hablar de impuestos, para la legislación mexicana, se considera que los bienes se enajenaron hasta que los fideicomitentes pierden el derecho a reversión, es decir, cuando ya no los pueden tener, regresar a su patrimonio. Y mientras eso pase, el fideicomiso es transparente fiscalmente. Ahorita tocaremos otros puntos fiscales, pero básicamente ese es el concepto. Entonces, ustedes, con la experiencia que tienen, de repente el jugar con la propiedad, el control y los impuestos, pues puede ser una forma muy importante de llevar las cosas adelante. En México es esta lámina vamos a ver, para los que apenas están trabajando con fideicomisos, me parece que es la más importante, porque hay muchas, vamos a decir, percepciones erróneas en el mercado, eh, sobre todo hablando de fideicomisos de garantía y fideicomisos en general. Mucha gente habla de fideicomisos de administración. Todos los fideicomisos, al ser dueños de las cosas, se administran. Si yo soy dueño de algo, tengo que administrarlo. No hay fideicomisos que no administren. La ley de títulos y operaciones de crédito habla de dos tipos de fideicomisos: el fideicomiso de garantía y fideicomisos en general. Es decir, fideicomisos es la clase, y tiene una familia adicional que es el fideicomiso de garantía. Y el fideicomiso de garantía básicamente lo que tiene que cumplir es que existe una obligación y su preferencia de pago. Esta obligación tiene que ser de crédito, no, no tiene que ser de crédito, tiene que ser una obligación. Es decir, si yo tengo un arrendamiento y alguien me quiere garantizar con un fideicomiso, ¿se puede? Sí. Si yo tengo un divorcio y yo quiero garantizar alimentos con un fideicomiso, ¿se puede? Sí. Siempre que exista esta obligación, esa necesidad de pagar,
vamos a poder garantizar con un fideicomiso de garantía si no tenemos los fideicomisos en general. Luego tenemos, conforme a la naturaleza público-privada de los recursos que se aportan al fideicomiso, tenemos fideicomisos privados, fideicomisos públicos con recursos privados y fideicomisos privados con recursos públicos. Oye, son lo mismo los que están en medio, no, porque caen en diferentes, tienen diferentes características y diferentes regulaciones que cumplir. Y voy a tocar uno de los casos aquí que seguramente los vamos a empezar a ver ahora en México con los elementos o con las acciones, las posibles acciones público-privadas, según las entendemos, que son las EMAS, donde vamos a tener vehículos privados controladas por el Estado, y con deuda privada. Entonces, vamos a tener diferentes elementos o cada uno de estos, dependiendo de la naturaleza privada o pública de lo que se aporta al fideicomiso, tienen diferentes reglas. También vamos a tener emisores o no emisores. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan emitir valores en mercados públicos, es decir, las dos bolsas que tenemos en México, Viva o Bolsa Mexicana de Valores, van a poder, esa es otra regulación que también afecta a los fideicomisos, pero estos son como apellidos, si quieres ponerles de alguna manera. Y por último, tenemos la parte fiscal, que los fideicomisos pueden ser sin enajenación, que fue lo que describí hace un momento, de hablar de los fideicomisos, eh, cuando no existe enajenación. Los fideicomisos empresariales que funcionan básicamente como una empresa, o el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y tienen que llevar sus cuentas y tienen que llevar una serie de cosas ahí, como si fuera una empresa, tienen que pagar sus impuestos, el fiduciario es responsable de pagar los impuestos. Luego tenemos los fideicomisos de rentas. eh, Estos fideicomisos básicamente solo funcionan para arrendamiento de bienes inmuebles. Lo que nos dan es, el fiduciario se vuelve solidario también de esto, y es quien paga los impuestos de la renta, ¿no? Y por último, hay algunos otros fideicomisos como, las fibras, las FICAPs, y en fin, que tienen tratamiento fiscal especial y que también están puestos ahí en la ley del impuesto sobre la renta. Eh, pero un poquito haciendo el wrapping up de esta lámina, recuerden que solo hay solo un tipo de fideicomisos, que son los fideicomisos, eh, en general, que tiene una subclase, perdón, la familia es el fideicomiso que tiene una subclase, que es, fideicomiso de garantía, y que pueden tener diferentes temas que atender dependiendo de la legislación que les toca, ¿no? Ahora, lo que sí hay mucho son productos fiduciarios. Es decir, en el mercado hay ciertas, hemos encontrado, diferentes, formas o características de necesidades que atender, y las hemos puesto, tenemos una nomenclatura para ello. La primera clase o la primera familia de productos son los que llamamos nosotros los patrimoniales. Los patrimoniales básicamente tienen que ver con que tratan de cumplir por seis temas, respecto de la persona: confidencialidad, reglas en caso de incapacidad, protección de activos, simplificación sucesoria, eficiencia fiscal y protección de activos. 6 cosas que deben de buscar en un fideicomiso patrimonial. Se pueden ir complicando las cosas de manera muy, eh, entre más, actividades o más cosas tiene la persona, pues tenemos un fideicomiso que puede ser mucho más complejo o menos complejo al respecto, ¿no? Eh, pues les pongo en términos de honorarios la historia. Nosotros, cuando yo empecé esto en Banorte hace 22 años, teníamos un producto, creé un producto
que se llamaba Fidevida, que por 12,000 pesos al mes, al año, tenías un fideicomiso patrimonial que, eh, que básicamente lo atendía, solo tenía acciones en Casa de Bolsa Banorte y tan. Y al mismo tiempo trabajamos en un fideicomiso que le costaba al fideicomitente $6,000 al mes. $6,000 al mes, ¿por qué? Porque incluía la casa para el de casa de esta persona, ¿no? Tenía, era un gran cazador, tenía un museo prácticamente, una casa que era un museo prácticamente y tal. Ahora, la familia de esta persona, los $6,000 al mes, eran 12 hijos, donde teníamos pues una mezcla ahí de personas o de características o de formas de personas. Teníamos una consagrada, un padre, un pintor, y en fin, hermanos fiesteros, hermanos no fiesteros, hermanos responsables. Entonces, imaginen la gobernanza de ese fideicomiso y lo que tenía que pasar mes a mes con ese fideicomiso. Luego tenemos los fideicomisos corporativos, como el control accionario, y ahí se cruza un poquito con lo que les decía de que la familia tiene que estar contenta tiene que saber tomar decisiones para cruzarse con la empresa. Ese mismo fideicomiso patrimonial tenía un fideicomiso de control accionario. La empresa de la cual era dueño nuestro cliente, puede haber tenido como 30,000 empleados en ese momento. Y pues ciertamente la discusión entre los diferentes hijos no era lo mejor. No era la más llevadera, ni todos tenían las mismas intenciones. En ese sentido, se creó el fideicomiso de control accionario. Este fideicomiso de control accionario, ahorita lo veremos con más detalle. Básicamente divide los derechos de las acciones en derechos corporativos y pecuniarios. Los pecuniarios se le entregan a quien por derecho le corresponde el dinero, y los corporativos pues, se dejan al comité técnico, quien puede empujar las decisiones. Entonces, que puede o no estar integrado por los miembros de la familia. A mí, por ejemplo, me gusta siempre recomendar que esté en un fideicomiso patrimonial la mamá. No necesariamente va a estar la que está más enterada de lo que pasa con los negocios de su esposo en determinado momento, pensando que es una familia de papá, mamá e hijos, y la mamá generalmente dedicada a labores no necesariamente cercanas al esposo. eh, y resulta ser que pues la mamá se iba a cuidar a los hijos. Por tener consejeros independientes o miembros del comité técnico independientes que van a estar buscando el beneficio pecuniario de las empresas o lo que tenga de patrimonio, pero la mamá nunca va a dejar a los hijos, ¿no? Entonces, eh, eso es entre los patrimoniales y el control accionario, los Al- emisores. Adolfo, Adela- aquí Adelante, hay una pregunta. por Dice favor. de que en tu experiencia, a partir de qué network se suele generar un fideicomiso patrimonial para una familia empresarial. Esto lo pregunta Mark Medina. No, no, yo no creo que haya un monto, porque hay muchas condiciones ahí. Si yo tengo un hijo con capacidades diferentes, no importa si es poquito o mucho el dinero, vale la pena ponerlo. Quizás lo que hay que estar claros es que la estructura va a costar, y ojalá y no pongamos un patrimonio que se va a administrar hasta que se acabe, ¿no? Entonces, más o menos, si el 1% te da para pagar lo que necesitas del fideicomiso, ya con eso funcionaría. Déjame ponerlo así. Es importante decir que la planeación patrimonial tampoco es solo el fideicomiso es el final de la consultoría donde se refleja esto, ¿no? Entonces,
Generalmente, cuando son familias complicadas, tienes primeras pláticas de consultoría, luego tienes un protocolo familiar, y luego el protocolo familiar, para hacerlo ejecutable, se vierte en el fideicomiso. Entonces, nosotros tenemos un fiduciario en casa, que es Clic Seguridad Jurídica, somos la SOFON fiduciaria con mayor experiencia en términos fiduciarios, la verdad, y tenemos productos que pueden costar 24,000 pesos al año. Entonces, bueno, no puede, está limitado lo que se puede hacer con ese 24,000 pesos al año, sí, pero ya se puede hacer ese fideicomiso control accionario, por ejemplo. Ahora, hay una Eh, cosa aquí, Adolfo, nomás comentarlo. Cuando tú lees las 60 mejores prácticas de gobierno corporativo que tiene el Consejo Coordinador Empresarial, hay una que se refiere a empresas familiares que se les recomienda que antes de ir a una asamblea la familia se ponga de acuerdo y haga emita su voto. Y ahí he visto que el fideicomiso es una buena herramienta porque se discute en el comité técnico y ya se lleva una propuesta ante una consulta que se esté haciendo a consejeros. ¿Qué nos puedes comentar en la experiencia práctica? ¿Qué tanto este concepto, que es una mejor práctica, se lleva a cabo? no, muchísimo. La verdad es que ahí se lleva a cabo y con el fideicomiso se hace ejecutable, ¿no? Son dos temas. Hay muchas empresas, muchas de las empresas que están en bolsa, muchas de las grandes empresas tienen su fideicomiso de control accionario, donde se alinean los intereses de cada grupo para poder llegar a la asamblea con la votación de cada una de estas partes, ¿no? Incluso que les acabo de platicar, llegamos a hacer los controlitos accionarios. ¿Qué quiere decir esto? Así le pusimos. Tenías el control accionario de la compañía, que es pública, luego la familia, los 12 hijos, con los que tenían temas religiosos, tuvieron una característica particular, pero los otros, los que no estaban en temas religiosos, crearon su fideicomiso, vamos a decir, el control accionario del control accionario, eh, porque cada uno tenía sus detalles, ¿no? Cada uno de los controlitos tomaba la decisión para hablar con el control accionario y que se tomara ahí la mejor decisión para el grupo, y eso es lo que se votaba en la asamblea. Entonces, es una práctica ideal. Recordemos que muchas veces lo que tenemos que hacer es alinear intereses y entender qué pasa. Y las mesas para alinear los intereses no necesariamente es en la asamblea o en el consejo, ¿no? Hay que llegar antes preparados para esto. Obviamente, igual que pasaría en un consejo de administración, hay que darle la formalidad y no tomar las decisiones después de 2 tequilas en casa de la familia, pero sí es importante tenerlo así. Este, tenemos clubes inversionistas donde nos juntamos y el modelo operativo es el fideicomiso, el modelo asociativo es el fideicomiso, los ECADES, por ejemplo, que ya sacan certificados fiduciarios bursátiles al mercado para poder financiar cosas, tanto de deuda y capital. Luego tenemos aquellos que relacionamos con los financiamientos. Eh, en términos de crédito hay 3 grandes pilares. Uno es a quién le voy a prestar, es decente o no es decente, si tiene para pagarme y qué garantía me dé. En el fideicomiso podemos dejar los flujos de la persona, los flujos de los inmuebles, los flujos para representar, para que quede claro si tiene para pagarme. Y por otro lado, las garantías, ¿no? Entonces, en términos de crédito es muy importante el hablar el fideicomiso de administración y pago, que recibe los flujos, y por otro los fideicomisos de garantía, donde nuestra experiencia, la hipoteca antes de la pandemia llevaba 1,100 días, y gracias al fideicomiso nosotros estamos ejecutando entre 60 y 120 días, lo cual implica que la pérdida esperada se mitigue y la severidad de la pérdida igual, ¿no? Entonces, para temas financieros es muy importante. Luego tenemos mandatos y comisiones como el ESCO, que es el ESCO, básicamente es un Nomás fideicomiso. una pregunta, Adolfo, en la parte de Adelante. financiamiento, porque luego hay muchas dudas.
La ventaja que tiene de que la garantía la metas en un fideicomiso es que es más rápido la ejecución de la garantía ante una situación de no pago. O sea, ¿qué nos Es puedes correcto. comentar en las experiencias que tienes tú en relación a garantías en fideicomiso o lo que a veces, muchas veces se maneja como una garantía hipotecaria fuera de un fideicomiso? Sí, básicamente, yo es lo que nos ha pasado a nosotros, y yo tengo un problema ahí, Emilio. Yo estudié Derecho y el primer día de clases me mandaron a tribunales, que me pareció espantoso. El segundo día me volvieron a mandar a tribunales y desde entonces trato de hacer todas las cosas para nunca ir a tribunales. Eh, el fideicomiso de garantía lo que hace es que puedas ejecutar la garantía o los bienes adentro que se quedan para respaldar el crédito sin la intervención de un juez. Entonces, durante la pandemia el fideicomiso de garantía funcionó muy bien. Ahora está funcionando muy bien. Yo no haría hoy un acuerdo de nada con la situación que tenemos enfrente, con este cambio, eh, eh, el cambio del Poder Judicial. Yo no haría nada si no lo hiciera a través de fideicomiso, porque pues, los tribunales en México son Narnia, ¿no? Este, en el Estado de Derecho de la Ciudad de México es de 3.6 según el estudio de World Justice Project. 3.6 de 0 a 10. Entonces, si nosotros podemos prever qué va a pasar, cómo va a pasar y tal, a través de un fideicomiso sin tocar la puerta de los tribunales, pues va a ser buenísimo. Con lo que está pasando, supongamos que sale todo bien, eh, pues vamos a tener por lo menos, pensemos, 1 o 2 años donde los tribunales van a tener problemas, ¿no? Entonces, el no tener que ir frente a un juez para atender cosas de ejecución se convierte en algo muy importante. La velocidad, obviamente, gracias a esto es brutal. Entonces, tenemos ahí la parte de juicios de tiempo, ¿no? Lo tienes también, al no ser patrimonio de la persona, también hay un tema de protección de activos, ya sea que sea una persona física y caiga y pues, por alguna razón haya sucedido el evento triste o feliz según la religión que tengamos, eh, y ya no esté con nosotros, no tienes que pelearte con la sucesión, queda muy claro con quién hay que hablar. Y si es una empresa, si cae en concurso mercantil, también tienes tus bienes, no entran dentro de la masa de la quiebra, pues, del concurso mercantil. Entonces, hay muchas ventajas ahí muy importantes, Emilio. Y puedo hablar de Gracias. eso durante 2 horas y creo que se me está acabando el tiempo, la verdad. Eh, Luego tenemos los temas inmobiliarios, el fideicomiso A más B que tocaron ahí, donde alguien pone el terreno, alguien pone el dinero y se construye. Los fractionals, que es una cosa que está pasando otra vez en México, que resurge o retoma el ser dueño de una fracción de la propiedad, como fueron los tiempos compartidos en los 60 del siglo pasado. Los temas de previsión social, fondos de ahorro, fondos de pensiones, planes personales de retiro, en fin, todo lo que tiene que ver con sector público y aquellos que tienen incentivos fiscales como las fibras. Aquí voy a tocar solo 2 fideicomisos como para hacer el wrapping up de esto. El fideicomiso patrimonial, este es el esquema común del fideicomiso patrimonial. Básicamente el fideicomitente aporta al fideicomiso los bienes. Estos bienes, como dijimos, pueden ser inmuebles, bienes líquidos, acciones y valores privados, derechos y bueno, siempre recomendamos tener un family office. Eh, el dueño del patrimonio sigue mandando sobre el patrimonio en tanto no cae en estado de interdicción, no fallece o no es declarado ausente. En el caso de fallecimiento, se entrega a sus herederos o se mantiene el fideicomiso
con decisiones a través de un comité técnico. Y bueno, pues así funciona básicamente, ¿no? Que esto supera, la pregunta que siempre es, ¿esto supera el testamento? Sí, supera el testamento porque las decisiones se toman inmediatamente y no están en el haber del que hereda, ¿no? Entonces esto me parece que es fundamental. Luego tenemos el mismo esquema que platicamos de control accionario. Básicamente tenemos el que el comité te aporta las acciones. En caso de fallecimiento o cualquier acto que se haya puesto en el fideicomiso, que puede ser, me retiré, el comité técnico toma las decisiones, todos los derechos corporativos los va a tomar el comité técnico, a los herederos se les entrega los dividendos correspondientes conforme al derecho de vida, y así funciona este fideicomiso. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ya como para ir cerrando. Bueno, aquí bueno, primero está César Arias. No sé si pudieras hacer tu pregunta y tengo aquí otras que las han escrito, a ver, pero no sé si César Arias, por orden, quisieras hacer algún comentario. Felicitar al expositor porque es demasiado honesto, objetivo, independiente, porque luego hay personas que primero te venden el fideicomiso y luego creen que automáticamente se va a arreglar el problema familiar. Y lo que decía mi comentario es que el orden que comentó es Sí. perfecto. Es decir, primero tienes que atacar la operación y temas familiares y luego cerrar ese broche de oro o cereza del pastel con un fideicomiso. O sea, lo dijo perfecto como a pocas personas le he escuchado. Ok, muy bien. Sí, gracias. Sí, es el efecto, no es el trabajo que hay que hacer. Correcto. Muy bien, aquí hay una pregunta de Mónica Torres, dice, en el escrow, para temas de compra-venta inmobiliaria, ¿se puede incluir que se garantice la comisión del asesor inmobiliario? Sin ¿Y problemas, por claro. qué los asesores inmobiliarios no están acostumbrados a ofrecer esta figura? Si yo quiero ofrecer escrow en mi inmobiliaria, ¿tengo que registrar ese contrato ante una autoridad? O sea, son varias preguntas en esta. Sí, el escrow en México solo lo puede hacer el fiduciario. Sí se usa mucho para operaciones grandes y lo tiene que hacer un fiduciario. No puede ser una persona, no puede ser solo una ASA o una persona. Pero con mucho gusto, si nos contactas, te decimos cómo, por dónde y tal, ¿no? Sí se usa mucho. Yo lo usaría más. O sea, acabo de tirar una operación de compraventa de un cliente muy cercano, porque otra vez le decía el comprador que le daba como el 5% del valor del inmueble pero quería tomar la posesión del inmueble. Si ahorita nos ponemos a litigar la posesión del inmueble, el 5% no nos sirve para nada. Entonces, hay que tener el escrow, hay que hacer ciertas estructuras, más ahorita con los tribunales como están. A ver, Adolfo, le doy la palabra a Armando Asensio para que hagas tu pregunta. Ya vi que tienes la mano levantada. Adelante, Armando. Gracias, Emilio. Desde luego, Adolfo, pues mi reconocimiento, igual que tú, en defecto de ser abogado, pero básicamente es invitar a todos los que están en el foro a que usemos el fideicomiso. Es una herramienta maravillosa. Tenemos nosotros muchos años usándola, es demasiado flexible, se adapta prácticamente a cualquier negocio y te da una seguridad jurídica muy importante. Entonces, como consejeros, no están obligados todos ustedes, por no ser abogados, a conocer bien el fideicomiso, pero sí a entender cómo funciona y asesorarse con personas como Adolfo, porque hay salidas muy interesantes y de mucho valor para las empresas usando esta figura. Muy bien. Yo tengo Sí, sin duda. una pregunta, Adolfo. A ver, ahorita he visto que edificios que antes se hacían bajo el régimen de condominio,
donde cada persona tenía un departamento o alguien podía tener 2 o 3. Ahora el régimen es a través de un fideicomiso, donde nadie es dueño de ningún departamento ni de ningún piso, pero sí participa con un porcentaje X del edificio, ¿verdad? Del fideicomiso que es dueño del edificio. Y en teoría supone que tú ganas siempre algo, porque siempre hay pisos rentados, ¿verdad? Y generas. Pero también hay veces, y esta es mi pregunta, que tú pudieras hacerlo bajo este régimen, pero los dueños, cada quien tendría un piso, pero no son dueños de su piso, sino son dueños del fideicomiso como tal, pero tienen la figura del fideicomiso y no la figura del condominio. ¿Qué nos puedes decir de experiencias en este concepto moderno? No, a ver, el régimen condominal o todo lo que tiene que ver con los condominios es bien diferente. O sea, tú puedes tener un fideicomiso que tenga un edificio que tenga su régimen condominal. Es el régimen condominal lo que vela es la sana convivencia entre los dueños de esos inmuebles. El fideicomiso se convierte en el dueño de los inmuebles. Si tú me dices, oye, vamos a comprar todos los que estamos en la llamada un inmueble, eh, en realidad lo que estamos comprando no es un inmueble, estamos comprando un negocio que va a dejar rentas, supongamos eso, y yo voy a tener una parte alícuota como tendría una sociedad, ¿no? Básicamente. Si yo tengo un piso y lo aporto al fideicomiso, en lugar de haber aportado dinero para el inmueble, aporté un inmueble. Yo ya no soy dueño de ese inmueble, soy dueño de un porcentaje alícuota, una parte alícuota de ese. Entonces hay que separar. Y el tema condominal hay que tenerlo muy claro porque es la sana convivencia de los que van a vivir ahí y de los dueños. En esas dos, de los que no tienen la posesión y de los dueños. Si gracias al fideicomiso es un solo dueño, pues ahí pasó, ¿no? No pasa nada porque ahí se confunden los derechos de estas dos cosas. Pero los que viven ahí, pues, y que ponen la música alta, si no ponen la música alta, si hay perros, si no hay perros y tal, también se debe de mantener ahí como parte del régimen, ¿no? Eh, entonces son dos cosas, vamos, entre la propiedad, tienes la propiedad pública, la propiedad de las zonas comunes y la propiedad privada, si lo quieres poner en esos tres márgenes, ¿no? La calle, el pasillo y tu casa. Pero eso no tiene nada que ver con quién es el dueño, el titular de sus bienes. Muy bien. A ver, hay una pregunta, gracias, Adolfo, una pregunta de César, tiene la mano levantada. Otro comentario, nuevamente, también hay que ver el fideicomiso. Yo igual que el comentario anterior, soy un convencido de fideicomisos, pero no nada más es seguridad, también es mucho razón de negocio. Me explico. Eh, bueno, nos fue tan bien en ese fideicomiso que hasta la empresa nos la compraron, pero participaba como consejero independiente en una arrendadora que usábamos mucho el tema de fideicomiso y lo que dejábamos en garantía eran los contratos de arrendamiento y en 5 años creció 15 veces por empezar a usar fideicomisos, dar certeza, o sea, creo que el fideicomiso solo tiene cosas buenas para verle. Y no nada más el tema de control, también lo puedes ver como nosotros de capitalizarte, tema comercial, o sea, es como la vitalcilina, ¿no? Buena por donde la veas. Sí, lo que hace el fideicomiso, yo creo que me tocó hace algunos años compartir mesa con el expresidente Santos de Colombia, y él ponía, el tema que se volcó la conversación era en dónde estar cómodos. No se puede estar felices. Él decía que cuando estuvieron negociando el Tratado de Paz con las FARC, la idea no era ser felices, sino estar cómodos. Y cuando tú dejas a todos cómodos, el inversionista se siente cómodo, el dueño del patrimonio se siente cómodo, el directivo se siente cómodo. Y si todos estamos cómodos, podemos pasar una tarde jugando Monopoly felices, y por ahí va la cosa. Tienes toda la razón, César. Adolfo, mira, me gustaría, hay aquí algunas preguntas, pero dejarte
el tiempo para que hagas tus conclusiones. Yo que me enviaste la presentación veo que hay varias conclusiones interesantes y si quieres ahorita continuamos con el resto de las preguntas, Perfecto, pero bueno que termines. perfecto. Nada más quiero concluir con que se pueden hacer diferentes usos del fideicomiso o diferentes herramientas en solucionar problemas de tenedores de activos que son muy importantes para ustedes. Esta lámina eh, nos llevó muchos años concluirla. Es de estas cosas que piensa uno mucho para sacar una lámina, pero básicamente aquí se concentra primero qué tengo yo y qué quiero que pase con lo mío, ¿no? Es el cuadro hasta de afuera, el cuadro más grande, y ahí pues obviamente debo de tener mi testamento, mi voluntad anticipada, mi tutela cautelar, mi fideicomiso de planeación patrimonial, como esta parte íntima. Vamos a poner en una casa, ese sería mi cuarto donde duermo, ¿no? Luego tengo los negocios con mis hermanos, que ahí ya empieza el comité técnico a hacer un tema importante porque tiene que regular la relación de familia, ¿no? Resulta ser que tenemos la casa de Cuernavaca, este, y la casa de Cuernavaca pues tiene que tener ya la tercera generación ciertas reglas de uso, y así pueden ser todas las empresas y todo lo que puede pasar ahí, ¿no? Tenemos que estar claros quiénes son los hijos administradores, esta persona que generalmente ayuda a los dueños del patrimonio con más certeza, en fin, de ahí el fideicomiso control accionario, más el protocolo familiar, más el family office, me parece que hacen que esa familia funcione mejor, para ponerlo así a grandes rasgos. Luego tenemos las relaciones que se tienen no solo con mis hermanos, no solo con mi familia de primer círculo, sino con terceros. Y ahí, pues, obviamente, el fideicomiso control accionario funciona muy bien. El convenio de accionistas del cual va a salir el fideicomiso control accionario va a ser los estatutos sociales y otros tantos documentos legales que nos pueden ayudar para crear esto. Otra vez, como decía César, estos son herramientas que van a tener que tener una consultoría antes para ello, ¿no? Pero no solo eso, resulta ser que yo soy dueño de la empresa con mis hermanos y nos va muy bien y tenemos un excedente y nos ofrecieron un desarrollo inmobiliario. Entonces también tenemos que ver cuál va a ser la relación de la empresa con el desarrollo inmobiliario y los socios del desarrollo inmobiliario. Si ustedes pueden ver aquí son 4 niveles de toma de decisiones que nacen de una persona y que tenemos que tener de una u otra forma controlados. Y creo que el papel del consejero independiente, de estas personas que estamos de repente cerca de los tomadores de decisiones, es poder visualizar, como les decía al principio, a 32,000 pies de altura esto, y también poderlo implementar de abajo para arriba para que la información hacia los accionistas, hacia los stakeholders, hacia los proveedores, hacia los clientes, perdón, para ser mejores proveedores y hacia los fondeadores funcione de una manera clara. Entonces, bueno, pues esa es básicamente la conclusión. Hay muchas herramientas. Me encantaría en una hora poder compartir todas las anécdotas y demás que tenemos. Eh, con Emilio, cuando participaba en la náhuac, creamos un diplomado de fideicomisos. Estamos súper orgullosos de eso. Vamos en la 14ª generación. El 20% de los ejecutivos fiduciarios de México han pasado por el trabajo que Emilio y el equipo de TM Sourcing hizo. Bueno, el equipo de la náhuac y nosotros hicimos, así que estamos muy orgullosos de esto y nos ponemos a sus órdenes para lo que se necesite, ¿no? Muy bien. Básicamente. Ahí están las conclusiones, Emilio. Muy bien. Y viene aquí, hay algunas otras preguntas. Mira, Arturo Jorge Raimundo Ambrosio dice, en lo mío habla del concepto fraccional del seguro, digo, del fideicomiso, o no, porque hace algún comentario sobre este concepto.
El fractional básicamente es, tenemos un inmueble, vamos a poner un inmueble que vale $2 millones, que es una propiedad en la playa. Yo no lo voy a usar siempre y lo vamos a dividir entre 5 personas, entre 6 personas. Entonces, pues me tocarán 2 meses a mí por un precio y tal, pero soy dueño del inmueble. Ahí la gobernanza de ese inmueble se convierte bien importante porque no solo tengo que regular la posesión, tengo que regular el mantenimiento, tengo que regular los actos que salgan de control, en fin, entonces se vuelve bien interesante. Pero básicamente es eso. A Ahora, través del fideicomiso tenemos la colectividad dueña de la propiedad. muy bien. Armando Ascensión ahora nos comenta de los fideicomisos en zonas restringidas para extranjeros que también son muy usados. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, en la Constitución tenemos un artículo que regula la propiedad de los extranjeros en las playas y en las fronteras, 50 kilómetros en las playas, 100 kilómetros en la frontera, era el donde se entiende, o la historia romántica es que era donde llegaban las balas de cañón. Eso lo tenemos ahí desde hace casi más de una década, un siglo, una centuria, y bueno, todo extranjero que compre en estas franjas no lo puede hacer de manera directa, lo tiene que hacer indirectamente a través del fideicomiso. Muy bien. A ver, Paulina Zavala, muy interesante su pregunta. Así como hay muchos casos de éxito del fideicomiso patrimonial, ¿podrías compartirnos algunos casos de fracaso de un fideicomiso patrimonial y qué pudo pasar para haber fracasado? La redacción, no trabajar en eso antes para entender bien cuáles serán las reglas. Y la redacción, o sea, son documentos muy sensibles, sí los tiene que hacer alguien que sepa qué está haciendo. Y les platico uno muy sencillo para no irnos con las historias. Tuvimos un fideicomiso que el fiduciario tenía muchos años, y decía que cuando las hijas, tendría de patrimonio, no sé, quizás $10 millones, y el fideicomiso, en lugar de decir cuando las hijas vayan cumpliendo 50 años se les entrega su parte, decía cuando las hijas cumplan 50 años. Eso quiere decir que todas cumplan 50 años. Entonces eran 5, con 2 años de diferencia, pues fue un tema doloroso porque uno, pues no tenían, eran unas señoras que tuvieron una vida amorosa complicada, y eran muy ricas y no tenían dinero. Entonces, por un pequeño ejercicio de redacción, ¿no? Eh, en fin, y así podemos hablar de algunos otros fracasos por no tener los elementos de administración, los elementos de comunicación y la redacción bien armada de esto. Y todo esto sale de una buena consultoría antes de entrar a hacer el fideicomiso. Como decía César, es un error cuando llegas con el fiduciario y le dices, hazme mi fideicomiso patrimonial. Esa es, quizás la versión 1.0 puede ser así, no debe ser así. Muy bien. Y aquí Mónica Torres dice, ¿nos puedes dejar tu contacto para consultarte, por favor? Y lo que quiero comentar es que en la presentación que les vamos a hacer llegar, vienen los datos aquí de Adolfo, ¿verdad? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta eh, ahorita que tome el micrófono. Adelante, ¿verdad? Algún comentario. Eh, ¿Alguien quiere hacerlo? Bueno, yo sí tengo uno, Adolfo, en la experiencia tuya, en los temas, porque de gobierno corporativo, y comentaste de la importancia de lo que tiene el gobierno corporativo dentro de los fideicomisos. A mí me gustaría que me dijeras qué rol has visto del consejero independiente, si se le ha admitido, porque ves que mucho el consejero independiente hay una obligación de que el 25% en empresas en bolsa deben ser independientes, cosa que ya es más del 45%.
pero no existe para fideicomisos y tenemos empresas en bolsa que operan los fideicomisos para control y esto. Me gustaría ver qué experiencia has tenido de consejeros independientes en los diferentes tipos de fideicomisos. Pues son dos preguntas las que me estás haciendo. Y una, yo te diría, el rol del consejero independiente, las prácticas de buen gobierno corporativo, no las debemos de tomar por ley. Y eso es algo que el mexicano y creo que el latinoamericano tiene que entender. Que si quieres tener una buena empresa, tienes que tener buen gobierno corporativo. El cúmulo de lecciones aprendidas del mundo que nos regala el gobierno corporativo es muy alto. Entonces, eso es una parte de la primera respuesta. Entonces, hay que convencer a los empresarios, a los fideicomitentes, de que si esto queremos que funcione bien, tiene que tener a alguien así, ¿no? Y la segunda, tenemos que seguir las reglas de gobierno corporativo. La segunda es cuando tú convences al empresario, al stakeholder, de que hay alguien que le puede dar consejos para que tenga un mejor funcionamiento, que eso es un consejero independiente. Sin duda, y ve que funciona, sin duda lo toma. Y hay que ser muy cuidadosos con el perfil que debe tener el consejero. O sea, si a mí me invitas a un tema de agro de consejero independiente, no voy a hacer un buen papel. Entonces, hay que diseñar otra vez y perdón César que te sigo usando de ejemplo, hay que diseñar el perfil del consejero que quieres. Si vamos a hacer cosas de tecnología, pues metamos a alguien de cosas de tecnología, un chavo, no sé. En fin, otra vez son efectos y ya que alguien entiende ese valor, hemos visto que se ha metido el consejero independiente en los comités técnicos. Si no hay ese trabajo de antes, pues don Gastón Billetes es el bueno y él entiende sus cosas y hace sus cosas, ¿no? Entonces sí tiene que haber esa consultoría de por qué sí y por qué no, tanto las prácticas de gobierno corporativo como el consejero independiente por agregado, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo. No hay hay fideicomisos que valen muchos millones de pesos y que deben de tener consejeros independientes con los perfiles adecuados. Muy Pero bien. hay que hacerlo notar. Y ahí Ok. creo que ustedes como colegio deberíamos hacer un trabajo, sobre todo con los fiduciarios, para profundizar en ese aspecto, la verdad. Lo proponemos, ahí nos ponemos de acuerdo contigo, Emilio, y con José Antonio, para profundizar en esto y quizás hacer talleres, o vete a saber, pensemos, tomemos café y pensemos en eso. Ok, me gusta la idea, Adolfo. Aquí no sé si Toño esté, ahí vemos su figura, si está, pues si no yo aquí está, mira, ya en su oficina, y yo creo que vale la pena tomar la palabra de Adolfo y a ver qué podemos hacer en eso, ¿no, Toño? Cuenta con ello, claro que sí, un Muy bien. curso de 2, 3 días me parece muy bien. Ahí estaremos platicando, Adolfo. Bueno, pues Muy bien. agradecer tu presencia, Adolfo, aquí con nosotros, agradecer a todos los que nos acompañaron. La presentación, como siempre, Claudia lo subirá al chat para que todo el mundo lo tenga. Y desde luego, Claudia, agradecerte a ti y a Reinaldo, ¿verdad? Todo el apoyo. Y bueno, pues feliz día, ¿verdad? Buenas. Buenos días a todos y nos estamos viendo hasta el próximo webinar. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. gracias Muchas Adolfo y gracias, gracias al Adolfo, colegio. Hasta Que luego. tengan muy buen Bye. día a todos. Gracias, saludos Hasta a todos, luego. buen día. Bye. Nos vemos. Bye. Bye.